Comienza el programa Que todos sean uno, con la hermana Carolina Blázquez, monja agustina del Monasterio de la Conversión. Buenas tardes a todos, queridos radio oyentes de Radio María, en este encuentro mensual del programa Que todos sean uno, el programa dedicado a profundizar en el ecumenismo, los caminos de unidad entre los cristianos de las diversas confesiones. Estamos aún rumiando con muchísimo gusto y con muchísima alegría, al menos todos los ecos que me llegan de la visita de nuestro querido Papa León a nuestro país son de muchísima celebración y como si hubiera sido un viento verdaderamente del Espíritu que nos ha levantado a todos con mayor alegría e ilusión para ser testigos del Evangelio. Ha sido sin duda una oportunidad de gracia y como ya saben que a mí siempre me gusta reconocer en todo esta perspectiva, este toque ecuménico que realmente caracteriza la vida de nuestra Iglesia Católica, ¿no? Realmente también la visita del Papa León tuvo su perspectiva ecuménica y que fue especialmente significativa durante la celebración de la misa en la Plaza Cibeles en Madrid el día del Corpus Christi. No sé si ustedes percibieron detrás de los obispos concelebrantes un grupo, ¿no?, de miembros, de representantes de la Iglesia Ortodoxa, ¿no? Pertenecían a una delegación de la Iglesia Ortodoxa griega. En ella, encabezando esta delegación, se encontraba el metropolita y arzobispo Besarión Espiridón Concias, que es el patriarca de la Iglesia Ortodoxa griega en España y Portugal. Y junto a él pues había otros miembros de su misma comunidad religiosa. Como os decía, el arzobispo Besarión es la máxima autoridad de la metrópolis de España y Portugal, que depende del Patriarcado Ecuménico de Constantinopla. Y su presencia en España, ¿no?, y también especialmente en este acto litúrgico, está ligada a su relación muy estrecha con la corona española, por los orígenes, por la pertenencia desde su bautismo a la Iglesia Ortodoxa griega de la Reina Sofía. Ellos también fueron la primera iglesia ortodoxa que construyó una iglesia aquí en Madrid. De hecho, creo que alguna vez ya se lo he comentado, pero vuelvo a animarles con muchísimo interés a que visiten la bellísima Catedral Ortodoxa griega de los santos Andrés y Demetrio, que está ubicada en el número 12 de la calle Nicaragua, en el barrio madrileño de Hispanoamérica, y que justamente fue construida con el patronazgo de la Reina Sofía y de sus hermanos. Hemos dedicado, si lo recuerdan, varias sesiones en los meses anteriores a conocer y acercarnos a la Iglesia Ortodoxa. A nivel histórico, ¿no?, hemos profundizado en lo que fueron las causas, los aconteceres que dieron ocasión, ¿no?, al nacimiento de la Iglesia Ortodoxa, no solo con la famosa división de Oriente en 1054, sino incluso cómo eso se fue fraguando a lo largo de los siglos con la división del Imperio Romano entre Oriente y Occidente. También en las otras sesiones hemos profundizado un poco en su organización, en su estructura institucional, viendo cómo existen los patriarcados apostólicos, cómo luego eso también está ligado a las diversas identidades nacionales y ha dado lugar pues a una pluralidad muy rica, cultural, litúrgica, que hace de la Iglesia Ortodoxa como una referencia en esta unidad en la diversidad que caracteriza el cristianismo. Y también hemos ahondado en algunas de sus aspectos o sus dimensiones más características de espiritualidad,
y dedicamos, recuerdo, ya hace 2 o 3 sesiones, todo un programa a ahondar en la particularidad que tiene en la Iglesia Ortodoxa el monacato, la vida monástica. Y esto también entra en relación con lo que acabamos de decir, con esta presencia de la Iglesia Ortodoxa en la visita del Papa, porque justamente el obispo Bessarión es un monje. En la Iglesia Ortodoxa siempre los obispos son elegidos entre los monjes. Y bueno, como resumen, ¿no?, de este repaso casi que hemos hecho de las sesiones anteriores, pero que yo creo que está bien porque realmente si ustedes vuelven a las grabaciones y recogen los podcasts, tenemos un itinerario formativo muy interesante y ha sido para mí como una especie de estribillo que he repetido siempre, el animarles a leer el documento Orientale Lumen. Bueno, pues aún así, desde un espíritu ecuménico y espero que también de una forma muy constructiva, como digo, vamos a ahondar en características fundamentales del cristianismo de la Reforma. Y bueno, para ir adentrándonos en este espíritu de la Reforma, vamos a dar paso al momento de audición de este mes, que va a estar vinculado con el máximo representante de la música luterana, Johann Sebastian Bach.
Johann Sebastian Bach, con sus composiciones, pone voz y armonía a elementos centrales de la Reforma protestante. Por ejemplo, la difusión del Evangelio a través del uso de la lengua vernácula, la creación de una nueva forma musical, la coral, que va a permitir una intensa participación del pueblo de Dios, activa en las celebraciones, cantando una melodía principal que luego va a ser adornada con otras voces creando la polifonía. También Bach va a representar lo que es la expresión del sentimiento religioso en su dimensión también como más íntima y subjetiva. Él logra en sus composiciones mezclar la centralidad de la palabra de Dios con la experiencia más íntima del sujeto. Lo que vamos a escuchar esta tarde va a ser una de las corales más conocidas de nuestro autor, Johann Sebastian Bach. Se titula en español Despierta, nos llama la voz. Integra, ¿no? La coral está integrada en una cantata, que es una composición más larga, y dentro de esta, específicamente en el cuarto movimiento, ¿no?, de la cantata, encontramos este coral que, como digo, es sumamente conocido. En cuanto empiecen a escuchar la melodía lo van a reconocer. El tema de fondo de la letra del coral es la parábola de las 10 vírgenes. Dice así: despertad, nos llama la voz de los vigías sobre las almenas. Despierta, ciudad de Jerusalén, es ya la medianoche. Con clara voz nos llaman. ¿En dónde estáis, prudentes doncellas? Vamos que viene el novio, de pie, tomad las lámparas. Aleluya, preparaos para la boda, debéis salir a su encuentro. Para el inicio de nuestro programa, en esta primera audición, es precioso escuchar esta bellísima melodía y abrirnos a esta gracia del encuentro con Cristo, porque siempre el Señor nos sale a buscar, nos espera, y nosotras, incluso también a través de Radio María, de los programas, pues somos como estas vírgenes que nos ponemos en pie para estar a la espera y poder reconocerle cuando llega. Formación. Como les he anunciado al inicio del programa, nuestra formación de este mes va a ir sobre los orígenes del cristianismo de la Reforma. Y en concreto vamos a tratar una figura interesante, controvertida, apasionante, que es la figura de Martín Lutero, el iniciador de la Reforma de Occidente. Y lo vamos a hacer desde una actitud empática, abierta, una actitud ecuménica, tratando de comprender los motivos primeros, ¿no?, los impulsos que movieron a Martín Lutero, ¿no?, en sus intenciones más genuinas y primitivas a iniciar un movimiento de reforma, que la verdad es que se enmarca en un momento eclesial en el que había un gran movimiento de reforma, se veía la necesidad de vivir una renovación intraeclesial, que también va a encabezar Martín Lutero. Estamos acostumbrados, yo creo, a una presentación de Lutero un poco negativa, ¿no?, en nuestros contextos católicos, y que quizá responde más al proceso que el propio Lutero fue viviendo, el desarrollo de sus primeras posturas y cómo esas se fueron como desarrollando e incluso podríamos decir recrudeciendo. Pero lo que yo hoy quisiera como rescatar es adentrarnos en el misterio de esta persona en su búsqueda de Dios, que es lo que en un primer momento impulsó, como digo, el espíritu de la Reforma.
Hay aspectos de lo que llamamos el primer Lutero dignos de ser escuchados y acogidos, porque él puede ser presentado para todos en ese contexto en ese primer momento de su vida, como un buscador sincero de Dios y un modelo de fe. Me puede resultar como chocante, pero así lo definió Benedicto XVI cuando visitó Erfurt, el monasterio agustino donde vivió Lutero todos los años de su vida religiosa y donde fraguó la reforma a través del estudio y después de la enseñanza de la Escritura. Las palabras que pronunció Benedicto XVI cuando visitó Erfurt, que fue en septiembre de 2011, fueron bellísimas. Yo les voy a leer algunos extractos porque nos sirven como contexto, como marco para la formación que vamos a tener hoy, acercarnos a la figura de Lutero. Dice así Benedicto XVI, el Papa alemán: como obispo de Roma, es para mí un momento de profunda emoción encontrarlos aquí, en el antiguo convento agustino de Erfurt. Hemos escuchado que aquí Lutero estudió teología. Aquí celebró su primera misa. Contra los deseos de su padre, estudió teología, no los estudios de derecho, y se encaminó hacia el sacerdocio en la Orden de San Agustín. Lo que a Lutero le quitaba la paz era la cuestión de Dios. Esta fue la pasión más profunda y el centro de su vida y de todo su camino. ¿Cómo puedo tener un Dios misericordioso? Esta pregunta le penetraba el corazón y estaba detrás de toda su investigación teológica y de toda su lucha interior. Para Lutero, la teología no era una cuestión académica, sino una lucha interior consigo mismo, y luego esto se convertía en una lucha sobre Dios y como Dios. Continúa así el Papa Benedicto: ¿cómo puedo tener un Dios misericordioso? No deja de sorprenderme en el corazón que esta pregunta haya sido la fuerza motora del camino de Martín Lutero. ¿Quién se ocupa actualmente de esta cuestión, incluso entre los cristianos? ¿Qué significa la cuestión de Dios en nuestra vida, en nuestro anuncio? La mayor parte de la gente, también de los cristianos, da hoy por descontado que en último término Dios no se interesa por nuestros pecados y virtudes. Esta cuestión, la cuestión de Dios, ya no nos preocupa. Si fuese más vivo en nosotros el amor de Dios y a partir de él el amor del prójimo, de las criaturas de Dios por los hombres, entonces el mal no podría ser relativizado como hoy nosotros lo vivimos. Esta pregunta candente de Lutero, ya estoy terminando, debe convertirse otra vez y ciertamente de un modo nuevo en una pregunta nuestra, no académica, sino concreta. Pienso que esto es la primera cuestión que nos interpela al encontrarnos con Martín Lutero. Como les decía, estas palabras, este discurso de Benedicto XVI en Erfurt, el monasterio agustino en el que vivió Martín Lutero, nos ayudan a acercarnos a esta figura controvertida desde una posición primera de cercanía y de una cierta empatía. Quiero ahora con ustedes hacer como una especie de recorrido, de repaso por algunos momentos importantes de la vida de Martín Lutero. Él nació en Sajonia, hijo de padres campesinos, trabajadores y recios. Nació en 1483, el 10 de noviembre. Es el segundo de 8 hijos. Vivió en su casa hasta los 13 años y recibió una educación severa y dura, con grandes castigos, con una religiosidad devocional exacerbada, donde los elementos cristianos se unían a tradiciones paganas alemanas. El demonio fue una compañía frecuente en las conversaciones con sus padres. En la escuela
de Mansfeld, la más cercana a su pueblo, donde realizó sus primeros estudios, destacó, ¿no?, por su inteligencia, y de allí se trasladó a Magdeburgo para continuar los estudios superiores. Y de allí a Erfurt, donde inicia los estudios universitarios de Derecho. La escuela de Erfurt se va a caracterizar por haber elegido una de las escuelas filosóficas más en boga de ese momento, que es la escuela nominalista. Esto es muy importante incluso para los radioyentes que estén más interesados a profundizar, ¿no?, en la teología protestante, porque justamente el nominalismo va a explicar bastantes de las desviaciones o de las comprensiones teológicas que nos separan entre protestantes y católicos. Hoy no vamos a adentrarnos en eso, pero lo dejo ahí como punto que retomaremos más adelante. La cosa es que el nominalismo va también a enfatizar, es donde quería hacer este apunte, ¿no?, una visión de Dios, un rostro de Dios en Lutero, que deformado, en el que se concibe a Dios como un ser arbitrario, vengativo y duro, que se unía a su formación familiar, ¿no?, de una fortísima exigencia. En 1505, Lutero pide la entrada en el monasterio de los frailes agustinos de Erfurt. La verdad es que los estudiosos dicen que había muchos factores que le empujaron a tomar esta decisión. Por supuesto, un espíritu profundamente religioso que él tenía, en el que había sido educado, la preocupación por la vida eterna, el deseo de oración, de austeridad de vida, también en la que había sido educado en un ambiente pobre, la angustia por la salvación, pero sí es verdad también que el acontecimiento de la tormenta, que es lo que sale prácticamente en todas las películas, ¿no?, y como esas anécdotas que conocemos de su vida, fue decisivo cuando en medio de una gran tormenta en un viaje, él gritó: «Ayúdame, Santa Ana, y me haré fraile». Realmente parece que es un dato histórico, que pidió este auxilio divino e hizo esta promesa. Como él ya había hecho estudios universitarios, su formación en el ámbito religioso y como académico para llegar al sacerdocio fue muy breve, y prácticamente 2 años después de entrar en el monasterio de los frailes agustinos es ordenado sacerdote en 1507, y de allí marcha a Wittenberg, este lugar tan conocido en la vida de Lutero, donde él publicó las 95 tesis, para dar clases de filosofía e ir cursando un grado superior en teología dogmática. Terminada esta preparación, vuelve a Erfurt, donde ya se establecerá de forma definitiva. Las noticias que tenemos de Lutero como religioso agustino es que es un buen religioso, preocupado por una rectitud de vida ante Dios, confrontado muy fuertemente con su propia debilidad, con su indigencia, con los límites, pues para poder llevar una vida fraterna perfecta y una auténtica vida delante de Dios, y un sentido muy fuerte que él tiene de la santidad divina. El modo de superar esta paradoja, la rectitud de vida y su fragilidad, le va a crear un constante sentimiento de frustración e impotencia. De hecho, su postura antes de la reforma, y quizá también esto explica porque a veces somos así las personas que nos movemos en extremos, va a ser una postura propiamente semipelagiana, es decir, marcada por los esfuerzos por su parte para poder lograr una integridad de vida que constantemente él concibe, ¿no?, o sufre como frustrada. Había como un grito dentro de él que decía: «Sálvate, esfuérzate», como si él fuera el primer actor o protagonista, ¿no?, para salvar la distancia que él sentía que le separaba de Dios. Y por tanto, en todo caso, un Dios que miraba a distancia todo este esfuerzo, ¿no?, y que se apiadaba, ¿no?, de la voluntad que se empeñaba por llegar a él. Un poco él así vivía su experiencia religiosa. Había una fuerte introspección, también es una característica propia de la espiritualidad agustiniana, un esfuerzo continuo por la perfección humana, y esto, como digo, le hace desarrollar una conciencia muy fuerte de la fragilidad personal
y llega a padecer una gran angustia de forma continua, un sentimiento religioso angustioso. Percibimos ya aquí, ¿no?, la problemática que está en el corazón del protestantismo y que va a ser, y esto es interesante, y yo creo que interesante mirarlo con respeto porque la dificultad es una dificultad seria. La alegría es que esta dificultad ha sido salvada, ¿no?, por la propia gracia, por Dios, ¿no?, que va a ser la dificultad en armonizar la acción de Dios y del hombre. Y que, repito, los presupuestos filosóficos que Lutero tenía por el nominalismo, lo explicaremos más adelante, dificultan este equilibrio. Lo que es de Dios no es del hombre y lo que es del hombre no es de Dios. Y por lo tanto hay un enfrentamiento entre Dios y el hombre que hace que uno y otro como que no puedan tocarse, no puedan relacionarse. Y esto hace que todavía más se acreciente esta paradoja que Lutero vive. Es decir, el miedo ante un Dios justo y el deseo de encontrar un Dios misericordioso. La pregunta por la salvación y el escándalo por las indulgencias. La pregunta por la justificación, cómo colaborar en la salvación y la experiencia de la propia impotencia. La pregunta por la gracia y cómo eso se puede armonizar con los medios de santificación. Bueno, Lutero, como saben, va a recibir una fuerte luz interior en esta crisis personal gracias a la lectura de la carta a los romanos, que podía ser un texto para leer, ¿no?, en este mes, si alguien quiere continuar con este itinerario formativo que planteamos en el programa. La carta a los romanos, por un lado, ahí él reconoce la experiencia viva, reflejada la experiencia viva que él sufre cuando en el capítulo 7 Pablo dice: no hago el bien que quiero y hago el mal que no quiero. Ahí se siente completamente reconocido. Y en el capítulo siguiente, ¿no?, encontrará como la respuesta cuando dice: gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria por Jesucristo. Lutero reconoce que lo que él no puede por sí mismo, Dios lo puede en nosotros por Jesucristo, ante el que se nos pide solo acoger, recibir por la fe la salvación que ya se nos ha dado. La fe sola significa, de aquí va a venir el primer presupuesto de la teología protestante, que no hay nada más que añadir, que no es necesario un plus exterior, ¿no? No hay más condiciones para la salvación que acoger y recibir y aceptar esta salvación que nos ha dado Jesucristo. El Evangelio es la buena noticia que Dios da en Jesucristo, que nosotros no podemos y que Él lo ha hecho a través del Hijo. Así es como entendemos, como digo, el primer principio de la teología protestante, que es la sola fe, la salvación que llega a través de la fe. Y como consecuencia de este primer principio, el segundo, la sola gracia. Es la gracia de Cristo, ¿no?, la que realmente nos salva. Tengo que decir que hasta aquí, ¿no?, nosotros podemos identificarnos en este recorrido de Lutero, ¿no?, y podemos, estamos como en total coherencia, porque también nosotros, por supuesto, creemos que solo Dios salva, que la salvación nos lleva por Jesucristo. Serán las consecuencias que Lutero saque de estas como gracias que él recibe las que poco a poco vayan distanciando sus posturas teológicas respecto de las posturas de la Iglesia Católica. Sobre todo, cuando para él la sola fe se transforma en una contraposición con las obras, ¿no? Como ustedes saben, al final la sola fe tiene una segunda lectura como un paso ulterior, ¿no?, que es el rechazo a la fe y a las obras. Nosotros, cuando unimos fe y obras, no consideramos las obras como condiciones para la salvación, sino como los frutos de la salvación, es decir, lo que la salvación de Dios obra en nosotros, que es la restauración de nuestra voluntad, que así coopera a la salvación porque queda restaurada, sanada, liberada por el amor de Dios.
Lutero no logra superar la confrontación entre Dios y el hombre, entre la obra de Dios y la obra humana, y por lo tanto la sola gracia no va a suponer una restauración de las capacidades humanas, una salvación de lo humano, de la naturaleza humana caída, y por lo tanto la voluntad humana sigue quedando completamente herida por el pecado, sin capaz de responder, ¿no? Más bien queda anulada. Y es Dios quien obra en el hombre, convirtiéndose el hombre en un instrumento pasivo. Más bien, por lo tanto, las consecuencias antropológicas, el modo de concebir la relación entre Dios y el hombre, lo que hace que poco a poco esta experiencia profundamente y bellamente espiritual que Lutero vive no se pueda desarrollar dentro de los parámetros de la Iglesia Católica. Y por último, y ya voy terminando esta sesión formativa, esta intención primera profundamente religiosa de Lutero, que me parece bellísima y, como decía Benedicto XVI, digna de ser tomada en consideración hoy, ¿no? Tomando en serio la dignidad de Dios, que su existencia requiere de nosotros una seriedad de vida, ¿no? Y que no podemos como relativizar el mal, ¿no? Va a ser también contaminada esta experiencia profundamente religiosa de Lutero y bella del primer Lutero, va a ser contaminada o va a ser deformada por una actitud antirromana, una especie de ideologización de esta experiencia espiritual, ¿no? A un nivel civil, político, que le va a llevar a una actitud de intransigencia, de contraposición, de no diálogo, de orgullo, que va a provocar una posición vital que se aleja de este primer Lutero humilde, ¿no? Consciente de su debilidad, que se pone delante de Dios, delante de la Escritura y delante también de sus superiores, buscando en ellos una guía para iluminar su búsqueda personal y su deseo de Dios. Así que más allá de las problemáticas doctrinales, realmente quizá, ¿no?, esta mezcla de la búsqueda religiosa con las injerencias, como decía, políticas, civiles, las problemáticas de lo que es la situación política de la Alemania de su tiempo, es lo que va a hacer que la característica de la reforma va a ser como en realidad no tanto un problema en su inicio ni religioso ni teológico, sino una falta de docilidad y escucha a la autoridad de la Iglesia, que va a precipitar, ¿no?, la separación entre la Iglesia católica y estos movimientos de reforma que, como les he dicho, no eran únicos, sino que formaban parte de toda una corriente de reforma que había dentro de la Iglesia católica.
Pasamos a la segunda audición de esta tarde. Es una nueva coral de Johann Sebastian Bach, conocidísima. Si la primera era muy conocida de ustedes, esta segunda es absolutamente conocida de todos. Se titula Jesús, alegría de los hombres. Igual que la anterior audición, esta coral está integrada en una cantata, en esta composición más larga, y se trata del movimiento número 10. Si la primera era un canto sobre nuestra disposición para la acogida de Cristo, esta segunda canta el encuentro con el esposo. Es un canto cristológico. Su letra en castellano dice así: Jesús es mi alegría, consuelo y bálsamo de mi corazón. Jesús me defiende de toda pena. Él es la fuerza de mi vida, el gozo y sol de mis ojos, el tesoro y la delicadeza de mi alma. Por eso no quiero dejar ir a Jesús fuera de mi corazón y de mi vista. He elegido esta composición para incluso terminar nuestro ciclo formativo porque expresa lo que he querido resaltar: la profunda búsqueda religiosa y el deseo sincero de encuentro con Dios de lo que fue el primer Lutero y que movió los primeros pasos de la Reforma protestante. Noticias. Y pasamos a nuestra sección de noticias. No les he dicho nada, pero imagino que lo están notando, que tengo una voz hoy muy tomada por la alergia. Discúlpenme por lo que pueda ser de desagradable para ustedes al escuchar mi voz. Pero bueno, no me impide compartirles todo lo que estamos haciendo en el programa y también esta sección de noticias, que quiero en ella aprovechar para darles a conocer un curso de ecumenismo que se va a celebrar en breves semanas y que también pienso pues que puede ser del interés de los radioyentes. Es el curso de ecumenismo que celebran cada año las misioneras de la unidad. Ya hemos tenido en el programa a una de las misioneras, a Christine, que nos ha hablado un poco de lo que es la Congregación de las Misioneras de la Unidad y todas las iniciativas que ellas hacen, que son muchísimas, a favor del ecumenismo, como su curso de formación ecuménica anual. Y luego, desde hace bastantes años, ellas organizan, ¿no?, en verano un curso, ¿no?, que se llama el curso ecuménico de El Espinar y que se va a celebrar los días del 6 al 10 de julio en San Lorenzo del Escorial. El título de estas jornadas es El arte del espíritu, unidad en la diversidad. Son 5 días en los que los días se desarrollan entre conferencias, espacios de oración, talleres, diálogo, convivencia fraterna. Van hermanos y hermanas de distintas confesiones cristianas, pastores, sacerdotes, laicos, religiosos. Y quería incluso resaltar la presencia de algunos de los ponentes de las personas que van a liderar la formación en estos días y que también me parece importante como que nos suenen sus nombres. Uno es el teólogo católico Fernando Rodríguez Garrapucho, que es una autoridad en nuestra Iglesia española en las temáticas de ecumenismo. Él es profesor en la Pontificia Universidad de Salamanca y es eclesiólogo y está profundamente comprometido con la causa ecuménica. Y junto a él también vamos a tener a don Alfredo Abad, que también se ha conectado un día a nuestro programa y le hemos hecho una pequeña entrevista. Él es pastor de la Iglesia Evangélica de España. Y con él, también como pastor de la Iglesia Evangélica Española, estará don Sergio Simio, que además es profesor de la Facultad de Teología Protestante de Madrid, el SEUT. Junto a ellos también habrá 2
profesoras laicas, doña Silvia Martínez Cano, que es expresidenta de la Asociación de Teólogas Españolas, y doña Ana Enríquez, que es delegada de formación e identidad de la Red de Obras de La Salle, en el sector de Madrid. Y por último, habrá también un representante de la Comunión Anglicana, don Rubén Legidos Báidez, especialista en historia del protestantismo español. Si algunos de los radioyentes está interesado, les animo a buscar en internet, a incluso escribirme un correo electrónico si necesitan que les dé alguna información más, pero es uno de los cursos de ecumenismo que se ofrecen en nuestra geografía española y que son muy interesantes y pueden ayudarles a profundizar y sobre todo a tener una experiencia ecuménica, porque el ecumenismo no es una cosa solo de razón o de lectura de libros, sino el ecumenismo se pide que sea una experiencia de vida. En realidad, el ecumenismo duele cuando conocemos, amamos, tenemos personas cercanas que viven también su amor a Jesús de una forma viva y honrada y con las que no podemos compartir lo más importante que es para nosotros, que es la Eucaristía, porque estamos divididos. Cuando se vive esto, cuando uno está en un encuentro y podemos leer juntos la Escritura y podemos tener formaciones comunes, pero en el momento central de nuestra vida, que es la Eucaristía, experimentamos que no podemos acercarnos juntos por el pecado de la división, entonces el ecumenismo empieza a doler. Y por eso este tipo de experiencias me parece que son muy positivas para entrar realmente en un espíritu ecuménico. Y antes de dejar las noticias, no forma así como propiamente parte de las noticias, pero parecía interesante, ¿no? Proponerles algunas lecturas para el verano. El verano siempre es un tiempo, uno tiene sus vacaciones, se va a la playa, a la montaña, tiene un poco de tiempo más libre, pues podría ser un tiempo interesante para profundizar en los temas ecuménicos y también en los temas concretos que hemos tratado en esta sesión. Así que les voy a proponer 3 lecturas. Una primera sería sobre Lutero. Cuando se celebró el 5º centenario de la proclamación de las tesis de Wittenberg, ¿no?, en el 2017, se publicaron bastantes libros sobre Lutero y especialmente hubo uno escrito por 2 teólogos católicos agustinos, ¿no?, Rafael Lazcano como laico y un gran ecumenista agustino, profesor durante muchos años en San Damaso y también en el Centro Teológico Agustiniano de escribieron un libro que se titula así: Lutero, una vida delante de Dios. Es un volumen, ¿no?, que es una semblanza biográfica de Lutero y que, apoyada en sus escritos, lo que intenta reflejar es justamente lo que hemos hecho hoy en nuestro programa: reflejar su personalidad, los hechos emblemáticos de su vida, sus propias convicciones más profundas, ¿no? También contextualizando en el entorno histórico que Lutero vivió y que es muy importante conocer para también comprender algunos de sus pasos, algunas de sus decisiones. Se nos presenta, por lo tanto, a Lutero como hombre de fe, como teólogo creyente y como un teólogo que va evolucionando, ¿no?, a lo largo de su vida. Luego quiero también animarles dentro de la familia protestante, pero más en el ámbito de la espiritualidad, un preciosísimo libro que se llama Hacia una gratuidad fecunda. Y es la aventura ecuménica de un monasterio que está en Suiza, Grand Champ, y que escribió la fundadora Sor Minke de Vries, se escribe, Hacia una gratuidad fecunda. Fue publicado por San Pablo en 2014. Es un libro bellísimo, donde encontramos, por un lado, algunas de las características de lo que es el cristianismo protestante, pero también cómo en el cristianismo protestante ha surgido, y esto es una cosa interesantísima, no me puedo dar a entretener, pero quizá lo veremos más adelante, habiendo sido revocada la vida religiosa,
durante la vida de Lutero, dentro del protestantismo, siglos posteriores, ha sido reinstaurada la vida consagrada. Sor Minque de Bris es una protestante, ¿no?, más bien calvinista, pero que sintió junto a otras amigas el deseo de fundar una comunidad de vida consagrada, que es la comunidad de Grand Champ. El libro Hacia una gratuidad fecunda tiene páginas preciosas sobre elementos centrales del cristianismo de la Reforma, la centralidad de la palabra de Dios, de la experiencia del Espíritu, también de la caridad, pero también de la impronta ecuménica, y les animo a leerlo. Y por último, hace apenas unos meses, a finales de 2025, se ha publicado en español los diarios del hermano Roger de Tessé, el fundador de la comunidad de Tessé, que se titula Alegría, Sencillez y Misericordia. Pues también podría ser una lectura para este verano, así en clave ecuménica y como acercamiento a las iglesias, a las comunidades de la Reforma. El Santo del Mes. Y entramos en nuestra última sección, el Santo del Mes. Bueno, no podía tratarse quizá en este mes de junio de otras figuras, ¿no?, y una celebración más importante a nivel ecuménico que la celebración de San Pedro y San Pablo el 29 de junio. Es una de las celebraciones más antiguas del cristianismo, y cuanto más nos acercamos al cristianismo de los orígenes, al cristianismo del primer milenio, pues más nos acercamos a la Iglesia unida, ¿no? La Iglesia del primer milenio es una Iglesia unida. Por lo tanto, es una solemnidad que celebramos todas las confesiones cristianas, también la Iglesia ortodoxa, y aunque tiene un enorme peso en la Iglesia católica, y también significa y tiene un enorme peso en la Iglesia de Roma, porque celebra la entrega de la vida al martirio de Pedro y Pablo, los dos en Roma, se ha convertido esta fiesta en uno de los pilares del ecumenismo moderno, porque es la ocasión para expresar anualmente el camino de reconciliación y de acercamiento teológico y diplomático, sobre todo entre la Iglesia católica y ortodoxa, entre Roma y Constantinopla. Cada año, gracias a una tradición histórica que se inicia a finales de los años 60 por Pablo VI y Atenágoras I, ¿no?, cuando celebramos San Pedro y San Pablo en junio en Roma, el Patriarcado Ecuménico de Constantinopla envía una delegación oficial de obispos y metropolitanos al Vaticano para participar junto al Papa en los actos litúrgicos de esta gran solemnidad. Y a su vez, como respuesta, también lo vimos en el mes de noviembre, cuando se celebra la solemnidad de San Andrés Apóstol, que es considerado el fundador y patrono de la Iglesia de Constantinopla, el Vaticano devuelve esta visita con un mismo gesto, enviando una delegación católica a Estambul, a Alfanar, que es el lugar donde está la sede del Patriarcado de la Iglesia Ortodoxa de Constantinopla. Como digo, el objetivo es expresar y seguir estrechando los lazos de comunión entre estas dos grandes iglesias hermanas, ¿no?, para lograr un día, buscando no seguir dando pasos, para lograr un día la plena comunión visible. Estos dos apóstoles, Pedro y Pablo, pues son símbolos de la unidad en la diversidad. Pedro representa la institución, el orden, la autoridad magisterial, el pastoreo de las ovejas y la estructura de la Iglesia. Y Pablo representa la fuerza profética, el ímpetu misionero, la teología y la apertura del Evangelio a todas las culturas de la tierra. Uno y otro no están enfrentados.
Y la Iglesia primitiva no absorbió a uno dentro del otro, sino que los unió en una sola festividad litúrgica. Los teólogos ecuménicos proponen este modelo de convivencia como ideal para el futuro de las iglesias cristianas, lograr una unidad plena que no signifique uniformidad, sino que respetando las legítimas diferencias culturales y litúrgicas de cada confesión, logre caminar unida. Queridos radioyentes, vamos a ir terminando este programa sobre ecumenismo, que todos sean uno, que hemos tenido en este mes de junio y donde hemos comenzado a tratar un tema formativo, me parece que interesante y prometedor, que es un acercamiento a las iglesias de la Reforma de Occidente. Hoy especialmente nos hemos asomado un poco a la compleja figura de Lutero, en quien podemos reconocer luces y sombras, ¿no? Desde una perspectiva empática, ecuménica, intentando comprender cuáles son los motivos y los impulsos que le llevaron a iniciar la Reforma, pero también intentando a su vez comprender, ¿no?, por qué se da esta división y cuáles fueron las razones, ¿no?, y de los desarrollos posteriores de esta primera búsqueda que precipitaron la desvinculación y la ruptura con la Iglesia de Roma. Gracias por su interés. Espero que todo lo que vamos viendo en nuestro programa pueda ayudarnos a ir generando en nosotros un corazón ecuménico, sensible a la unidad, capaz de escuchar y acoger las diferencias desde un espíritu crítico, pero también desde un espíritu de respeto, de honestidad. Se puede volver a escuchar el programa o descargarlo. Ya les he dicho que si lo hacen, además, casi que pueden realmente ir generando todo un itinerario formativo ecuménico, ojalá no interesante y rico, desde la página web de Radio María. También pueden estar en contacto conmigo a través de la dirección de correo electrónico que todos sean uno @radiomaria.es. Nuestro próximo programa, les espero a todos, será el 18 de julio y les animo a seguir escuchando Radio María. Tantas veces les digo que ya escuchar Radio María y esta apertura a seguir alimentando su fe y formándose en tantos ámbitos que ofrece, ¿no?, nuestro canal de radio, es ya un modo de colaborar y de ser artesanos de comunión. Buenas tardes a todos, un saludo fuerte y les despido. Acaban de escuchar el programa Que todos sean uno, con la hermana Carolina Blázquez, monja agustina del Monasterio de la Conversión.